9 de la noche con 9 minutos y 48 segundos. Como todos los miércoles, ya andan por acá mis millennials. Miércoles millennials, por supuesto. Alejandra Farías de la UAM, Lisbeth Julián García de la Salle, Dylan Pizaña de la UNAM y César Silva del TEC de Monterrey. Oigan, pues, ¿qué temas, no? ¿Qué temas esta semana? Las Fuerzas Armadas en las calles y Guacamaya Leaks. ¿Con cuál quieren empezar? ¿Con cuál se arrancan? Millennials, bienvenidos. Hola Yuri, buenas noches. Si quieres iniciamos con el de Guacamaya Leaks, que es este hackeo que ha sufrido el gobierno y que, bueno, al final creo que nos da a conocer este tema, lo grave de la austeridad, por ejemplo, ¿no? Que puede ser a causa de esta austeridad que ha sido demasiado tajante. Consecuencia, este tema del hackeo ha sido a consecuencia de justamente esta austeridad que ha sido de una manera a rajatable, exacerbada, y también nos da a conocer este hackeo el que el gobierno espía a opositores, espía a organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, a las protectoras de derechos humanos, a organizaciones feministas, y que incluso las clasifica como subversivas o anarquistas, cuando la tarea, por ejemplo, de los colectivos feministas, pues es velar por los derechos de las mujeres. En el caso de los colectivos de derechos humanos, pues su tarea es velar por los derechos humanos de todos los mexicanos. Y al final, bueno, incluso mencionabas hace un rato sobre los contratos que hay sobre monitoreo de llamadas telefónicas, pero al final, ¿qué es ese monitoreo, entre comillas, de llamadas telefónicas? Pues no es nada más que espionaje, y por supuesto que nos debe dar miedo a todos que el gobierno, que es una estructura, toda la estructura del Estado contra los ciudadanos, y en el que se espía a los ciudadanos, en el que se espía a opositores, en el que se espía a organizaciones, y que por supuesto que es un tema de gravedad y al que hay que tener muy puesto el ojo, porque no es posible que se esté espiando a los ciudadanos. Yo concuerdo con Dylan, creo que es muy grave el tema, es la más grave vulneración de datos en materia de ciberseguridad que ha sucedido en el país. Y los hackers accedieron a información incluso confidencial de la Sedena, cerca de 6 terabytes de información sobre contratos, sobre salud del presidente, sobre operativos, en muchísimas materias. Y Tanto fue así una que lo han ido los colegas periodistas que tienen estos leaks en su poder, los han ido procesando pianito, porque los están revisando a conciencia y con lupa, y por supuesto también con mucho criterio para no poner en peligro también al país en su conjunto, ¿no? Con un tema de responsabilidad ciudadana puesta por delante. Pero ojo, también hay que aclarar que no solo el gobierno de México, sino las Fuerzas Armadas de varios países fueron las que resultaron hackeadas, no solo las Fuerzas Armadas de México, sino también de varios países adicionales, por este trabajo de hackeo colectivo, ¿no? Claro, o sea, fue un gran descuido en materia de seguridad cibernética y que muchísima información quedó expuesta en materia de seguridad nacional. Es evidente que los mecanismos de seguridad quedaron totalmente expuestos para el crimen organizado, por ejemplo, que pueden utilizar la información para su beneficio. La propia Sedena consideró que hay autoridades estatales y municipales de Morena que podrían estar vinculados con cárteles y grupos delictivos. Entonces, es una información muy grave y creo que por parte del Ejecutivo, por parte del presidente, pues no se ha tomado con la seriedad debida. Lo único que vemos por parte del Ejecutivo es que se está tomando con mucha tranquilidad y que debería de tomarse con mayor seriedad esto, ¿no? Creo que vemos un gobierno un tanto contradictorio porque este hackeo comprueba, como dice Dylan, que sí se espía a activistas, contrario a lo que había prometido el presidente hace algunos años. Entonces, esta penetración de información nos deja totalmente desprotegidos y, sobre todo, cómo se deja a la Sedena frente al país y frente a otras potencias mundiales, ¿no? Esta institución que tanta confianza se le tiene, cómo queda parada ante esta vulneración de datos. Sí, Bueno, pues así es, compañero.
Sí, adelante. Alejandra. Y muchas gracias. Bueno, yo considero que se está violentando aquí tanto derechos humanos como información personal, información que es muy relevante para el país, o sea, a nivel nacional y por supuesto a las otras naciones que se comprometieron con esta falta de ejercicio sobre la ciberseguridad, entre otros elementos, lo cual considero que pues es una falta de responsabilidad y de competencia de parte del gobierno federal. Eh, Sobre esto pues no se han tomado medidas puntuales y que vayan como tal a atacar la problemática y la exposición de toda esta información. Aunado a ello, que nos damos cuenta que todos estamos vulnerables en este punto en relación a que somos expuestos y somos vigilados y por supuesto que se trata de un espionaje el cual nos deja a todos a la exposición no solamente nacional, ¿no? Sino a nivel internacional, ya que pues los grupos delictivos pueden generar un aprovechamiento masivo a partir de toda esta información. Bueno, coincido igualmente que mis compañeras, ahí un saludo a todo el auditorio, que es una problemática muy grave, en primer lugar porque es un hackeo al máximo órgano que tiene el Estado para protegernos, que es la Secretaría de Defensa Nacional, y no solo que es un hackeo, sino es un hackeo masivo. Estamos hablando de más de 4 millones de correos electrónicos. Esto pues deja muy mal parado pues, a la institución y en parte a todo el órgano de gobierno que lo comprende, pero en ciertas partes discrepo un poco con lo que se ha mencionado. Por ejemplo, se mencionó de que esto es consecuencia en parte por la llamada austeridad republicana que promueve desde el Ejecutivo López Obrador. No obstante, el año pasado la Auditoría Superior de la Federación ya había advertido a la Sedena y a Pemex de que sus controles de ciberdefensa se encontraban muy vulnerables. De hecho, el año pasado, en 2021, la Lotería Nacional sufrió un ciberataque, o sea, ya tenían esta consecuencia por sus bajos niveles de ciberseguridad y pues aquí está el lastre, pero igual me gustaría un poco problematizar en cómo es que llegó esto, o sea, lo llegó a partir de Guacamaya Leaks, o sea, ¿y quién es Guacamaya Leaks? Guacamaya Leaks en su página de web de internet aparecen como un grupo de hacktivistas proambientalistas y que se consideran luchadores contra la narrativa neocolonialista. A partir de esto me llama poderosamente la atención que el primer periodista mexicano que le dio difusión a este hackeo, a esta difusión, hubiera sido Loret de Mola, cuando no encuentro ninguna relación con el proambientalismo y el discurso antineocolonialista. Y también, por otra parte, no me deja tan satisfecho esta narración de que es el gobierno contra la sociedad, porque la información ya se tenía y no es solo eso, o sea, es a partir de esta información, ¿qué se hace? Se atacó alguna vez a algunos de estos personajes que han sido revelados, como Ricardo Rafael o como el activista y periodista tamaulipeco. No, se vulneró bastante y de hecho desde la red de protección al derecho a la información y otras organizaciones que sustentaron esta investigación lo han argumentado y desde la misma Sedena no han negado esto ni desde presidencia. Por tanto, es todo un gramaje que comprende distintas partes, pero habría que matizar bastante con ciertos puntos de vista que se están dejando pues sin tomar en cuenta. Yo añadiría lo que ustedes han expuesto, que en realidad también quizás estamos ante uno de los graves
muy graves, ¿no? Tragedias, una de las muy graves tragedias de esta administración, que es una tragedia autoinfligida, que es la tragedia de la incompetencia. Y no tiene que ver con el tema de asignación presupuestal, porque vaya que las Fuerzas Armadas han sido las más apapachadas en el tema de asignación de presupuestos, pero la verdad es que esta administración lo que premia en todas, no nada más en lo que respecta a sus temas de seguridad y temas de inteligencia y temas de, ¿no? de generar como mucho más claro panorama de cuáles son las amenazas, verdaderas amenazas a la seguridad nacional, porque en efecto, Ricardo Rafael de la Madrid, o sea, es académico, es escritor, es poeta, igual el otro colega que, ¿no? O sea, que es un periodista de muchísimos años, muy comprometido con los temas de derechos humanos, ¿no? En fin, ¿qué peligro son ellos o representan ellos para la seguridad nacional? ¡Ninguno! El tema es que estamos, y el hackeo fue posible por un tema de incompetencia, porque a este gobierno no le interesa ser competente en prácticamente nada, ¿eh? Voy a la pausa, con son 9 de la noche con 21 minutos y 8 segundos, ya regreso. El tema que escogieron ustedes, porque esta ha sido la semana de los temas pues muy explosivos. Pues ya fue aprobado en el Senado de la República. Se quedan las Fuerzas Armadas hasta el año 2028 en las calles de México, de todo México. ¿Quién empieza? Millennials. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora con el tema de Fuerzas Armadas en las calles. Desde luego que no podemos generar positividad hacia una reforma la cual vulnera demasiadas atrocidades que se han generado a lo largo del resultado que hemos visto en los últimos meses y en los últimos trimestres del año, en el cual desde luego si no se han generado resultados positivos, no podemos aplazar aún más la afrontación del ejército mexicano en tareas de seguridad pública. Desde luego que, por supuesto, no podemos dejar y posicionar a las Fuerzas Armadas si estas se les afrontan acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y, por supuesto, que el uso desproporcionado de la fuerza. Con lo cual, son elementos que, por supuesto, generan descontento hacia la sociedad y, por supuesto, considero que una inestabilidad en el ámbito de la seguridad pública para todos los ciudadanos, ya que si no han generado los resultados propuestos a inicios del año, por supuesto que no podrá generar a largo plazo una positividad en este rubro. Además que con ello pues ponemos en riesgo la militarización del país, además que pues es ineficiente el rubro de la seguridad que se ha manejado en el país. Bueno, la militarización, los militares, las Fuerzas Armadas han sido el ojo de la polémica en el tema anterior que hablábamos del hackeo, ahora estamos hablando del tema de la militarización. Y pues se aprobó con 2/3 partes, lograron en el Senado de la República aprobar pues esta reforma en la que las Fuerzas Armadas, como ya lo mencionaba Yuri, estará hasta el año 2028, porque hay que recordar que hoy en día las Fuerzas Armadas tienen la tarea de, aparte de la seguridad nacional, encargarse de la seguridad pública como si fueran policías civiles. Reunieron las 2/3 partes y todos pensaban que se iba a detener esta reforma en el Senado de la República. Lamentablemente no fue así. 87 senadores votaron a favor, 40 en contra, y pues es así como esta reforma ahora va a pasar a la Cámara de Diputados. O sea, todavía no está como definido, pero pues hay que decirlo, la realidad es que ya tenemos casi los pies adentro de la militarización. Ahora, es preocupante y es lamentable para todos los mexicanos porque pues esta estrategia de los militares encargándose de tareas de seguridad pública
pues es la estrategia que estamos viviendo. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues 130,000 asesinatos en este gobierno, más de 36,000 desaparecidos, más de 60 periodistas asesinados, 11 mujeres mueren diariamente. Entonces, ¿está funcionando la estrategia actual? Pues la respuesta es que no. Incluso hace un rato escuchábamos al fiscal hablar sobre este asesinato, por supuesto, lamentable de la diputada local de Morelos, Gabriela Marín, que incluso escuchar y ver en Twitter cómo está balaceada algunas imágenes de la balacera que hubo en donde fue asesinada, pues te revuelve como ciudadano, te revuelve el estómago, porque creo que la gente, la sociedad, se ha insensibilizado ante tantos homicidios y por supuesto que la exigencia es que se cambie la estrategia de seguridad, y la estrategia de seguridad en donde las Fuerzas Armadas se encargan de tareas de seguridad pública, aparte de que es violatoria de derechos humanos, no está funcionando. Y pues la Guardia Nacional se tendría que fortalecer como policía civil, no como un brazo de las Fuerzas Armadas. Entonces, por supuesto que la pelea de varios colectivos de derechos humanos ha sido que el rumbo correcto es que haya policías civiles, pero pues por lo que se ve, eso no va a suceder. Pues fueron varios días de negociación para que pues esto por fin se lograra aprobar, como bien dicen, por la mayoría calificada en el Senado de la República. Se hicieron algunas modificaciones desde las comisiones del Senado al artículo 5º constitucional, pero ninguna de fondo, ¿no? Sobre ¿qué decían estas propuestas? Pues que se tenía que rendir un informe semestral al Congreso de la Unión, o sea, que el presidente tiene que dar un informe semestral al Congreso de la Unión proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados del periodo reportado en materia de seguridad pública, ¿no? Y también que se va a integrar una comisión bicameral para el análisis de los informes, entre otras muchas cosas que se modificaron a la minuta, al dictamen que mandó ya como minuta al Senado de la República, ¿no? Pero yo creo que más allá de todo esto, hay un tema de fondo y hay muchas personas que pierden con la aprobación de esta reforma. ¿Quiénes pierden? Me parece que todas y todos los mexicanos en materia de seguridad, porque vemos que la estrategia de seguridad, bien ya lo dijo Dylan, no ha funcionado, miles de asesinatos, desaparecidos. Hace un rato también el presidente municipal de un municipio de Guerrero también fue asesinado junto con otras personas. También vemos el caso de la diputada local en Morelos. Vemos muchísimas desapariciones, muchas muertes, y creo que pierden también las policías locales, la propia Guardia Nacional, porque no se da ninguna garantía para su fortalecimiento. Y sobre todo las Fuerzas Armadas, que se verán más politizadas y corrompidas. Creo que hasta este momento las Fuerzas Armadas tienen una aprobación muy alta todavía por parte de la ciudadanía, pero este dictamen, esta reforma, creo que lo único que provoca es que se politice y se corrompan aún más. Entonces, creo que hay muchas cosas de fondo que ver y que se pierden con esta aprobación. Pues ahí está, Millennials. Perdón, ya nos va a caer la guillotina encima. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Seguramente vamos a volver a platicar de estos temas. Yo tengo un poco la impresión de que los Guacamaya Leaks nos van a dar todavía para muchos meses. Y va a ir saliendo a cuentagotas toda la información comprendida en estos 7 terabytes del hackeo que sufrió la Sedena. Nos vemos aquí la próxima semana, Millennials.